Todavía siento ese frío invernal a veces. No del tipo común que te hace temblar y apretar más tu chamarra. El otro tipo, ese que viene de saber exactamente dónde estás en la vida de alguien, y descubrir que estás afuera, mirando hacia adentro. Todo comenzó con una simple petición cuando tenía 15 años. Mi abrigo de invierno estaba más allá de la salvación, el cierre roto, las mangas terminando a centímetros de mis muñecas, el relleno comprimido en capas delgadas e inútiles. En el norte de Nueva York, un abrigo funcional no es un lujo, ni es supervivencia. Me acerqué a mi padre una noche mientras revisaba las facturas en la mesa de la cocina, con sus lentes de lectura posados sobre la punta de su nariz. Papá, necesito un abrigo nuevo. Este me queda muy chico y el cierre está completamente arruinado. No levantó la mirada de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos no llegaron a encontrarse con los míos. Se quitó los lentes, se frotó el puente de la nariz, un gesto que había llegado a reconocer como el preludio físico a la decepción. El dinero está muy ajustado ahora, Nuria, dijo, su voz llevando ese tono apologético familiar que nunca parecía aplicarse a otros gastos. ¿Puedes arreglártelas un poco más? Asentí porque eso era lo que siempre hacía. La decepción y yo éramos viejas amigas para entonces. Me había acostumbrado al peso de esta, a la manera en que se asentaba en mi pecho como una piedra fría y pesada. Claro. No hay problema. No lloré cuando salí de la habitación. No lloré a la mañana siguiente cuando me puse una sudadera sobre 3 camisas y aún sentía como el viento me atravesaba en la parada del autobús. No lloré cuando mis dedos ardían por el frío, tornándose de un rojo furioso antes de entumecerse. Llorar nunca resolvía nada en esa casa. Mi padre se había vuelto a casar apenas unos meses después de finalizar su divorcio de mi madre. Marta se mudó con sus 2 hijas, Clara y Karina, y casi de inmediato, la arquitectura de nuestro hogar cambió. Lo que alguna vez fue mi espacio se convirtió en algo completamente distinto, un lugar donde yo existía en la periferia, un recordatorio inconveniente de la vida anterior de mi padre. Marta nunca gritaba. Nunca levantó una mano. Lo que hacía era mucho más insidioso. Simplemente, me borraba. Poco a poco. Día tras día. Olvidaba avisarme cuando la cena estaba lista, y luego actuaba sorprendida cuando finalmente bajaba para encontrar a todos terminando sus comidas. Tiraba las sobras antes de que yo llegara de la escuela. Las salidas familiares ocurrían sin mí, mi ausencia explicada con un «oh, Nuria no quiso venir», aunque nunca me habían preguntado. ¿Y mi padre? Él observaba todo desenvolverse con la aceptación pasiva de un hombre que había elegido la paz por encima de la protección. Una semana después de que pregunté sobre el abrigo, llegué de la escuela al sonido de risas filtrándose desde la sala. No del tipo cálido que te invita a unirte, sino del tipo exclusivo que marca límites, que dice claramente, esta felicidad no es para ti. Seguí el sonido, mi mochila aún pesada sobre mis hombros, mis dedos aún descongelándose de la caminata a casa. Ahí estaban, Marta y sus hijas, modelando abrigos de invierno a juego color ciruela con capuchas forradas de piel. Eran del tipo caro, esponjosos y cálidos, con etiquetas de precio aún colgando de las mangas. Mi padre estaba cerca, sosteniendo una taza de algo humeante, sonriendo ante la escena frente a él. Parecían una imagen de revista. Un retrato familiar perfecto, completo en todos los sentidos. Y yo era la intrusa, la observadora, el fantasma en el festín. Marta se volvió cuando me notó parada ahí, sus ojos encontrando los míos con una mirada que había llegado a conocer bien, preocupación falsa enmascarando algo completamente más satisfecho. Trata de no congelarte, cariño, dijo, su voz goteando con ese tipo especial de crueldad envuelta en dulzura. No fue lo que dijo lo que más me hirió. Fue como lo dijo, el pequeño gesto en su labio, el destello en su ojo que mostraba que disfrutaba verme estremecerme, la manera en que la sonrisa de mi padre vacilaba pero no desaparecía. No respondí. ¿Qué había que decir? Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras hasta mi habitación, cerré la puerta y me senté en mi cama, mirando fijamente la pared. Para entonces, había aprendido que permanecer callada era más seguro que hablar. Que la invisibilidad, aunque dolorosa, era preferible a la alternativa. El invierno profundizó su control sobre nuestra ciudad. La temperatura se desplomó, la nieve se acumuló en montones sucios a lo largo de las aceras, y yo continué poniendo capas de sudaderas y chamarras,
tratando desesperadamente de no temblar demasiado visiblemente en la escuela o en casa. La señora Montoya, mi maestra de inglés, lo notó. Tenía ese tipo de ojos que veían cosas que otros pasaban por alto, del tipo que te miraban en lugar de atravesarte. Nuria, ¿puedo hablar contigo después de clase?, me preguntó un día mientras los estudiantes salían del salón. Me acerqué a su escritorio con cautela, ya construyendo excusas para cualquier cosa que pudiera haber hecho mal. ¿Dónde está tu abrigo de invierno?, preguntó simplemente. Mi papá me va a comprar uno la próxima semana, mentí, las palabras amargas en mi lengua. La señora Montoya asintió, pero sus ojos me dijeron que sabía la verdad. Al día siguiente, trajo un abrigo de su casa, azul marino con un cuello ligeramente gastado pero cálido, tan cálido. Lo acepté sin palabras, incapaz de encontrar su mirada, ahogándome en partes iguales de gratitud y vergüenza. Recuerdo ponérmelo por primera vez, sintiendo ese calor extraño envolverme, y pensando qué extraño era que la bondad de una casi desconocida pudiera sentirse tan ajena. Como algo que no merecía del todo. En cuanto cumplí 16, conseguí un trabajo en un restaurante grasiento donde los camioneros me llamaban niña y dejaban propinas en dólares arrugados. Trabajaba fines de semana y tardes, aprendiendo a equilibrar platos a lo largo de mis brazos, a sonreír a través del agotamiento, a ser invisible de una manera diferente, más útil. Cada dólar que ganaba iba a una caja de zapatos escondida debajo de mi cama. No fui al baile de graduación. No compré anuarios ni anillos de clase ni ninguno de los recuerdos que otros adolescentes coleccionaban. Mi único enfoque era escapar. A los 18, me había ido. Sunny Albani me ofreció una beca parcial. Trabajaba de noche, estudiaba durante el día e ignoraba cada llamada de casa. Dejaron de intentarlo después de un tiempo, y honestamente, estaba bien con eso. Había aprendido a vivir con el frío. Con los años, construí algo real, una vida, un apartamento tranquilo, un título, un trabajo estable en soporte de facturación para un grupo de salud. Eventualmente, conocí a Mateo, callado y reflexivo, nada como mi padre. No decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Nos mudamos juntos a una pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras de Troy que olía a pintura fresca y detergente para ropa. Se sentía como seguridad. Entonces una mañana de noviembre, 7 años después de haber dejado mi hogar, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Dejé que pasara al buzón de voz, ocupada con la vida, con avanzar en lugar de mirar hacia atrás. El mensaje, cuando finalmente lo escuché, me congeló en mi lugar. Nuria, soy papá. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Nos desalojaron. Marta perdió su trabajo, y yo tuve una cirugía y no puedo trabajar ahora. Estamos en un motel cerca de Ámsterdam, pero nos estamos quedando sin dinero. Yo, no sé a dónde más recurrir. Me preguntaba si podríamos quedarnos contigo, solo por un par de semanas hasta que nos recuperemos. Llámame cuando puedas. Por favor. Escuché el mensaje 3 veces, cada reproducción enviando una emoción diferente cascando a través de mí, shock, luego enojo, luego algo más complicado que no podía nombrar con exactitud. No respondí durante 2 días. Cuando finalmente llamé, contestó al primer timbre, su voz quebrándose con optimismo forzado. Nuria. Gracias por devolver la llamada. Realmente lo aprecio. ¿Cómo estás?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. Sobreviviendo, dijo. Solo pensé que tal vez entenderías. Estamos en un momento difícil. Miré por la ventana a la primera nevada de la temporada, observando los copos caer perezosamente, cubriendo todo en un silencio blanco y limpio. Hace frío afuera, ¿no?, dije suavemente. Estuvo callado por un momento, quizás sintiendo el peso detrás de mis palabras. ¿Recuerdas el invierno cuando tenía 15 años?, continué. ¿Cuándo pedí un abrigo? El silencio se extendió entre nosotros, años de heridas no expresadas expandiéndose para llenar el espacio. Eso fue hace mucho tiempo, Nuria, dijo finalmente. No para mí, respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que permaneció mi voz. Me dijiste que no había suficiente dinero, y luego una semana después compraste abrigos a juego para Marta y sus hijas. Me viste ir a la escuela con una sudadera mientras ellas posaban en la nieve. Suspiró profundamente. Estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran.
No siempre lo hice bien. No, estuve de acuerdo. No lo hiciste. Otro silencio, este más pesado que el anterior. Lo siento, dijo finalmente. La parte más extraña fue que le creí. Realmente lo hice. Pero creer en su disculpa no significaba que tuviera que abrir mi puerta. Necesito pensarlo, le dije, no porque estuviera indecisa sobre mi respuesta, sino porque necesitaba tiempo para sentarme con el peso de mi decisión, para honrar completamente a la niña que había sido y a la mujer en la que me había convertido. Esa noche, le conté todo a Mateo, no solo partes de la historia, sino toda. El abrigo. La forma en que Marta sistemáticamente me había hecho invisible en mi propia casa. La silenciosa complicidad de mi padre. Mateo escuchó como siempre lo hacía, pacientemente, sin interrupciones, su mano nunca dejando la mía. ¿Quieres que estén aquí?, preguntó gentilmente cuando terminé. Una pregunta tan simple. Una respuesta tan difícil. No quiero, dije finalmente. No porque quiera venganza, sino porque he construido algo real aquí, algo seguro. No puedo arriesgar eso por personas que nunca se preocuparon cuando era una niña. No le debes una explicación a nadie, dijo. Especialmente no a ellos. Sabía que tenía razón, pero aún no podía quitarme la culpa, esa familiar vergüenza de baja intensidad que de alguna manera, incluso ahora, me hacía sentir egoísta por protegerme a mí misma. Pasaron los días. La nieve se acumuló afuera. Horneé pan de plátano que no pude comer. Limpié zócalos que no necesitaban limpieza. Me senté en mi oficina fingiendo trabajar mientras mi mente giraba interminablemente alrededor de la petición de mi padre. Entonces llegó una carta, con matasellos de Ámsterdam. El sobre era rosa y olía a perfume barato. Marta. La abrí en el porche, como si temiera contaminar mi hogar con lo que pudiera haber dentro. La carta era corta, 3 párrafos expresando shock y dolor de que yo ignorara una emergencia familiar. Afirmaba que no era su culpa que el dinero hubiera sido escaso en aquel entonces, me acusaba de elegir la amargura por encima de la compasión, y concluía diciendo que me estaba convirtiendo en una mujer fría y dura igual que tu madre. Doblé la carta cuidadosamente siguiendo sus pliegues, la deslicé de vuelta al sobre, y no lloré. Ni siquiera sentí enojo. Lo que sentí fue cansancio. Un cansancio profundo hasta los huesos de que se esperara que cuidara de los adultos que me habían fallado, cansada de fingir que el perdón se debía simplemente porque los años habían pasado. 3 días después, llegó otra carta, misma dirección de remitente, pero la letra de mi padre en el sobre. La reconocí inmediatamente, letras sencillas y cuadradas sin adornos. Esta era diferente. No pedía nada ni mencionaba a Marta. No intentó manipularme con culpa ni reescribir la historia. Simplemente dijo que lo sentía lo que no había visto, lo que había elegido no ver, por no intervenir, por elegir la paz en lugar de la protección. Pensé que estaba haciendo lo mejor que podía, escribió. Pero ahora entiendo que hacer lo mejor posible significa proteger a tu hijo, incluso si te cuesta comodidad. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas que ahora lo veo todo, y desearía haberlo hecho mejor. La leí 3 veces antes de dejarla, e hice algo que no había hecho en mucho tiempo, me permití llorar. No dramáticamente, no ruidosamente, sino tranquilamente, suavemente, una liberación de algo guardado por mucho tiempo. No le devolví la llamada. No todavía. Pero por primera vez en años, sentí que el frío aflojaba su agarre. Pasaron semanas. Se acercaron las fiestas. La hermana de Mateo nos invitó a pasar la Navidad con su familia en Saratoga Springs. Su hogar era cálido y caótico, lleno de adornos disparejos, juegos de mesa competitivos y primos que me abrazaban como si hubiera estado allí todas las Navidades de mi vida. Esa noche, acostada junto a Mateo bajo sábanas de franela, le conté sobre la carta de mi padre. ¿Crees que lo decía en serio?, preguntó Mateo suavemente. Creo que sí, dije. Pero no significa que tenga que dejarlo volver a entrar. Asintió. Solo necesitaba escucharlo, continué, saber que no estaba imaginando todo. No lo estabas, me aseguró. Una semana después, otro mensaje de voz, Nuria, soy papá otra vez. Solo quería darte las gracias por leer la carta, si es que lo hiciste. Estamos resolviendo las cosas. Recibimos algo de ayuda de la iglesia. Nos quedamos en un refugio por ahora.
Marta no está contenta, pero es lo que es. De todos modos, sé que estás ocupada. Solo quería decir que te quiero. Esas últimas 3 palabras se asentaron como un guijarro en mi pecho, no exactamente dolorosas, solo presentes. Tampoco devolví esa llamada. No lo bloqueé, pero tampoco respondí. En cambio, volví al trabajo después de las fiestas. La vida reanudó su ritmo. Mateo y yo empezamos a hablar de conseguir un perro. Retomé la repostería. Salía a caminar sola, a veces en la nieve, envuelta en el grueso abrigo de lana que me había comprado. Cada vez que lo cerraba, pensaba en aquel otro invierno, en una chica de mangas delgadas viendo a una mujer reír en su abrigo nuevo. Pensaba en lo lejos que había llegado esa chica, y en cómo a veces protegerte significa negarte a abrir la puerta, incluso cuando alguien está parado en el frío. Llegó la primavera. Comencé a correr de nuevo, solo unas cuantas cuadras cada mañana antes del trabajo. Mateo y yo plantamos bulbos a lo largo del borde de nuestro patio trasero. Mi trabajo se intensificó, y fui invitada a unirme a una cohorte de liderazgo en mi empresa. La vida avanzaba constantemente, justo como yo quería. Entonces una tarde, durante una llamada de Zoom, mi teléfono se iluminó. Mateo contestó desde la sala. Un minuto después, asomó la cabeza y articuló sin voz: «¿Es tu papá?». Parpadeé, levanté un dedo, terminé mi llamada con compostura profesional, agradecí a mi colega, hice clic en «abandonar reunión» y luego simplemente me quedé sentada, mirando la pantalla en blanco. No devolví la llamada ese día ni al siguiente. 2 días después, él llamó de nuevo y dejó otro mensaje de voz. «Hola, Nuria. Sé que ha pasado un tiempo. No iba a llamar de nuevo, pero pensé que deberías saber, nos estamos mudando del refugio. Conseguimos un pequeño lugar subsidiado cerca de Johnstown. Es pequeño, pero es algo. Empiezo terapia física la próxima semana. De todos modos, sé que las cosas no son simples entre nosotros. Solo quería hacerte saber que estamos bien». Eso era todo. Sin presión, sin mención de Marta, sin pedir ayuda. Lo escuché 3 veces antes de borrarlo, no por enojo, sino porque no sabía qué se suponía que debía hacer con él. Unas semanas después, estaba en el mercado de agricultores en el centro de Troy, discutiendo diferentes tipos de miel con un vendedor, cuando alguien detrás de mí dijo: «¿Nuria?». Me volví para ver a una mujer con una trenza plateada y ojos cálidos y familiares. Me tomó un momento ubicarla. «¿Señora Montoya?». Sonrió ampliamente y me atrajo a un abrazo. «Te ves muy bien», dijo. «Tan crecida». Nos pusimos al día allí entre los puestos de productos, rodeadas por el aroma de tomates y albahaca. Le conté sobre mi trabajo, mi hogar, Mateo. «Siempre esperé que salieras de esa casa», dijo suavemente. «Merecías mucho más que cómo te trataban». Asentí, mi garganta apretándose inesperadamente. «Estoy orgullosa de ti», añadió. «No sé si alguien te lo ha dicho alguna vez, pero yo lo estoy». Lo dijo con tal certeza que las lágrimas surgieron antes de que pudiera detenerlas. «Gracias», susurré. Esa noche, sentada con Mateo en nuestro porche, compartiendo vino bajo luces de cuerda con suave jazz sonando desde la ventana abierta, le conté sobre ver a la señora Montoya. «¿La señora del abrigo?», preguntó con una sonrisa. Me reí. «Sí, la señora del abrigo». Me salvó de maneras que nadie más notó. Estuvimos callados por un rato, bebiendo vino, observando el crepúsculo asentarse sobre nuestro vecindario. «¿Crees que alguna vez volverás a hablar con tu papá?», preguntó Mateo. Me encogí de hombros. «Tal vez. No lo sé». No insistió más. «Pero si lo hago», añadí lentamente, «será bajo mis términos. Sin Marta, sin culpa». Solo 2 personas que entienden que no siempre se obtienen segundas oportunidades, y a veces ni siquiera las quieres. El verano llegó suavemente. Los tulipanes que habíamos plantado florecieron en brillantes estallidos de rosa, naranja y blanco. El perro del que habíamos hablado se hizo realidad, una mezcla rescatada llamada Coco que ladraba a las ardillas y destruía todas las pantuflas que podía encontrar. Construimos nuestra vida alrededor de ese dulce caos, creando algo simple y completo. Entonces en julio, llegó otra carta. No de Marta. No de mi padre.
De Karina, mi hermanastra. Su escritura era pequeña y ordenada. La carta comenzaba: probablemente no quieras saber de mí, y no te culparía. Casi dejé de leer justo ahí, pero continué de todos modos. Escribió sobre tener 12 años ese invierno con los abrigos, como no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, como había pensado que simplemente no me caía bien, que yo era fría y estaba enojada todo el tiempo. He pensado mucho en ello a lo largo de los años, escribió, y ahora sé que solo estabas tratando de sobrevivir. Explicó que Marta había resultado ser una madre difícil para ella también, que Clara no había hablado con ninguna de ellas en años, que su pequeña familia perfecta se había desmoronado mucho antes del desalojo. Supongo que solo quería decir que lo siento, concluyó. Desearía haber sabido entonces. Desearía que alguien hubiera defendido por ti. Espero que estés bien. Doblé la carta y me quedé con ella por mucho tiempo. Karina nunca había sido cruel, solo desatenta, solo una niña en una casa tóxica. No sabía si respondería. Tal vez algún día. Por ahora, guardé la carta en el mismo cajón donde guardaba la disculpa de mi padre, no por rencor, sino por paz. La carta despertó algo inesperado en mí, no amargura ni tristeza, sino una extraña validación. Prueba de que no lo había imaginado todo, que la soledad que había cargado durante tanto tiempo había sido real y visible, incluso para aquellos que no la habían entendido completamente en su momento. Finales de agosto trajo un mensaje más: papá. Marta se fue. Se llevó el auto. Dejó una nota. Estoy solo. Se lo mostré a Mateo, quien levantó una ceja. ¿Esperabas eso?, preguntó. Honestamente, me sorprende que le haya tomado tanto tiempo, respondí. No respondí al mensaje, de nuevo, no por crueldad, solo por claridad. No tenía deseos de ser en quien mi padre se apoyara ahora que no tenía a nadie más. Ese capítulo estaba cerrado, pero no significaba que no pudiera tener la última palabra. Ese otoño, estaba charlando con un contratista que trabajaba en nuestra casa cuando mencionó completar un trabajo en un complejo de viviendas subsidiadas cerca de Johnstown, mayormente personas mayores y gente con discapacidad. Levanté una ceja. ¿Está en la ruta 30?, pregunté. Asintió. Sabía exactamente dónde estaba. Unas semanas después, sentada en mi computadora con una taza de té, una idea tomó forma, comenzando pequeña pero creciendo rápidamente. Creé una recaudación de fondos llamada Proyecto Calor de Invierno para proporcionar abrigos de invierno de calidad a familias necesitadas en el norte de Nueva York. Lo hice personal. Conté la historia de tener 15 años y pedir un abrigo, que me dijeran que no, y luego ver a mi madrastra y hermanastras presumir unos a juego una semana después. Escribí sobre lo que significa ser pasado por alto, ser hecho a un lado en tu propia casa. Me asocié con un refugio local para mujeres y una organización sin fines de lucro para niños, asegurando que cada donación iría directamente a la compra de abrigos, botas y ropa abrigada para niños en hogares de acogida o aquellos que viven en refugios. Al principio, las donaciones llegaron lentamente, 10 pesos aquí, 20 pesos allá. Luego alguien lo compartió en Twitter. Un periodista local se puso en contacto. Para mediados de noviembre, habíamos recaudado más de 14,000 pesos. Usamos los fondos para comprar abrigos de un pequeño negocio propiedad de mujeres en Glens Falls que los hacía en masa para refugios. Entregamos más de 200 abrigos solo ese mes. Y me aseguré de que la primera entrega fuera al complejo de viviendas en Johnstown, caja tras caja marcada, Proyecto Calor de Invierno, entregada al coordinador de recursos comunitarios. No fui en persona. No necesitaba hacerlo. Mateo y yo celebramos esa noche con comida para llevar y champán. Espero que vea las cajas, dijo Mateo. Espero que recuerde haberme dicho que no, respondí, y luego ver a alguien más reírse en mi cara. No se trataba de crueldad, no le deseaba daño. Pero quería que viera lo que había construido, no a pesar de él, sino sin él. Que había tomado el frío en el que crecí y lo había convertido en calor para alguien más. Que me había convertido en la mujer que necesité en aquel entonces. Una semana antes de Navidad, recibí una tarjeta por correo, sencilla, sin brillo, sin calcomanías, sin disculpas largas. Solo una breve nota en escritura familiar. Vi las cajas. Supe de inmediato. Has construido algo hermoso. Siempre mereciste algo mejor. Lo siento.
Papá. Miré la tarjeta por mucho tiempo antes de dejarla sobre la mesa y caminar hacia la cocina donde Mateo estaba revolviendo algo en la estufa. ¿Estás bien?, preguntó, levantando la mirada. Asentí. Sí, creo que lo estoy. Esa noche, cenamos, vimos una película, y Coco se acurrucó entre nosotros, roncando suavemente. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo todo a la vista. Esta vez, yo estaba cálida. Y no estaba sola. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces nuestras heridas más profundas se convierten en nuestras mayores fortalezas, y los lugares donde estuvimos más rotos se convierten en la base para algo hermoso. Y sabes que, los inviernos más fríos a menudo nos enseñan cómo construir los hogares más cálidos. No olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los viajes que nos forman, nos rompen y finalmente nos sanan de maneras que nunca esperamos.